Bueno, pues llevamos ya 16 días de este invierno meteorológico que comenzó el 1 de diciembre. Recordemos que el invierno meteorológico comprende los meses de diciembre, enero y febrero completos. Hay que diferenciar el invierno, otoño, primavera o verano meteorológico del astronómico. Y bueno, pues lo que llevamos de invierno meteorológico, pues podemos decir que el pronóstico estacional va por buen camino, dando una continuidad al patrón que pronosticamos para el otoño, que es cierto que tardó en establecerse, este cambio radical en la configuración que nos devolvería la circulación de oestes, como finalmente sucedió, los bloqueos recurrentes en latitudes altas de los que hablamos al final del verano cuando hicimos el pronóstico, y este patrón pues ha ido en una línea bastante próxima. Estoy bastante, digamos, contento con este patrón que se ha establecido, con este patrón que ha ido en la línea de lo esperado, pero siempre lógicamente con 12 pronósticos, sobre todo a largo plazo, hay matices, hay zonas que se han visto muy beneficiadas por estos vientos de zonales del oeste, con esta circulación de oestes que tanto tiempo llevaba desaparecida y que ha vuelto sobre nuestro país con contundencia. Pero como digo, siempre hay matices, hay zonas que, pues bueno, me seguís enviando mensajes diciendo que no llegan las lluvias, que sí, muy bien, que llueve en muchas zonas, pero que en las vuestras no llueve, y es algo que tenemos que comprender. Nos encontramos en una situación geográfica pues bastante compleja. Estamos a merced de masas de aire subtropicales, masas de aire árticas, masas de aire del norte de África. Es decir, tenemos una configuración que va rotando mucho, que va cambiando, pero que siempre, obviamente, cuando afecta más a unas zonas, por ejemplo a zonas occidentales, pues afecta menos a las mediterráneas, y viceversa. Cuando tenemos una afectación de vientos en la zona del Mediterráneo cargados de humedad sobre tierra desde el mar Mediterráneo, pues las precipitaciones, cuando tenemos inestabilidad, aire frío en capas altas, pues son más importantes en estas zonas, y en el oeste normalmente pues solemos tener un tiempo más tranquilo. Es muy complicado que llueva en eventos atmosféricos en todo el país, que una borrasca deje lluvias repartidas. Tienen que darse una serie de concatenaciones, una serie de movimientos, de rotaciones en las masas de aire, que primero entren por el oeste cargadas de humedad, que luego vayan rotando, afecten a zonas del Cantábrico, sigan rotando y luego afecten sin que la borrasca se desplace mucho a zonas del Mediterráneo, o que se cuelgue una bolsa de aire frío. Es decir, es algo que tenemos que entender, que, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Y en general sí puedo decir que estoy contento con la evolución atmosférica, porque muchas zonas muy necesitadas han visto precipitaciones muy abundantes, incluso en exceso. Las lluvias han llegado con contundencia. Estoy contento de recibir mensajes de personas que no solo agradecen pues bueno la labor que hacemos, que hago todos los días con pasión y con ilusión, sino que también pues bueno me alegro, por supuesto, por ver que zonas que tenían la situación muy complicada pues han visto como las lluvias llegaban con ganas, con contundencia, repito, en algunas zonas incluso en exceso, con importantes inundaciones, con destrozos importantes. Pero como siempre no me quiero olvidar de las zonas que todavía no estáis recibiendo lluvias y seguís en una situación complicada. Sigo pensando que la evolución del invierno va a ser muy dinámica. Vamos a tener situaciones atmosféricas bastante potentes sobre nuestro país debido al vórtice polar troposférico fragmentado, que seguirá en principio así en las próximas semanas, pero obviamente esto es algo bueno, que yo espero, es algo que, analizando pues un poco de dónde venimos, cómo está evolucionando la atmósfera, la evolución de los índices de AO, la oscilación ártica, que sigue bastante negativa, y bueno, pues esto favorece a que sigan estos bloqueos en latitudes altas. Pero como digo, siempre tenemos que ser prudentes, siempre tenemos que ir pasito a pasito, día a día, porque esto es como pues en cualquier deporte en el que hay una clasificación en la que puedes ir muy bien, pero queda mucha temporada, queda mucho por recorrer, y nunca puedes bueno, pues ser soberbio, nunca puedes pensar que lo tienes todo hecho. Y por supuesto, pues yo tampoco puedo deciros de forma categórica que esto vaya a continuar así. Tenemos que vigilar que el vórtice polar estratosférico y troposférico no se fortalezcan como otros inviernos
más de la cuenta y confinen bien el aire frío en las capas, o sea, en latitudes superiores. Y aquí vemos la evolución atmosférica para lo que es en estos momentos, hoy viernes, y para las próximas jornadas, y vemos cómo van panceando las altas presiones, la dorsal anticiclónica, con la ayuda de las borrascas atlánticas, precisamente, que ayudan a impulsar estas masas de aire más cálidas, inflan con masas más cálidas y expandidas la dorsal anticiclónica, vientos bastante intensos que vamos a tener a partir de este domingo en zonas del noroeste de la península, y como vemos, pues bueno, van llegando nuevas borrascas, nuevos frentes al oeste de la península que se van a ir alternando con nuevas entradas anticiclónicas, como vemos, hacia mediados de semana, y posteriormente hacia finales de semana llegarían nuevamente las borrascas. Esta es la evolución que nos muestran la mayoría de modelos en estos momentos. Pero lo interesante aquí realmente lo tenemos que ver más bien hacia latitudes más altas, hacia arriba, hacia el Ártico. Os lo voy a enseñar ahora. Lo que estamos viendo ahora en este mapa a escala hemisférica, aquí tenemos la península ibérica, Canarias, y esto es la estructura en estos momentos del vórtice polar troposférico. Aquí tenemos en estos colores más fríos las masas de aire, precisamente más frías y pesadas, que van girando y dando vueltas en latitudes altas. La estructura del vórtice polar troposférico habitualmente tiene una estructura, valga la redundancia, una estructura más redondeadita. Lo que pasa es que, como estamos viendo, las pulsaciones de masas más cálidas, las inyecciones de masas más cálidas y expandidas están ascendiendo desde latitudes medias, como vemos, hacia zonas árticas. Lo hace por varios puntos. Lo vemos por aquí, por esta zona, lo vemos por esta otra, y lo vemos pues por aquí cómo se va deformando. Según van dando vueltas las masas de aire, pues algunos brazos de masas de aire frío descienden hacia latitudes medias. Quiero que os fijéis cómo tenemos, como prácticamente todo lo que existe en el universo, tenemos un equilibrio, una búsqueda de equilibrio con lados opuestos. Tenemos en las zonas donde hay descargas de masas de aire frío hacia latitudes más bajas, tenemos por otro lado una inyección contraria de masas más cálidas. Os lo voy a enseñar mejor para que lo comprendáis y lo detectéis de una forma más llamativa en el mapa de anomalías térmicas, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en esta ondulación de aquí y en esta de aquí. Lunes 19 de diciembre. Vamos a hacer aquí, ¿vale? Lunes 19 de diciembre. Aquí estamos. Fijaros cómo tenemos temperaturas mucho más altas de lo habitual en estas regiones, zonas que van hacia Groenlandia, hacia Canadá, y tenemos como respuesta un descenso de masas mucho más frías de lo habitual. Y al otro lado, pegado por nuestra zona, por la península ibérica y por buena parte del oeste de Europa, tenemos un ascenso de masas mucho más cálidas de lo habitual, un descenso de masas más frías, un ascenso. Es decir, aquí vemos también, digamos, una zona con temperaturas mucho más bajas de lo habitual y al lado otra con temperaturas mucho más altas de lo habitual. Es decir, hay una frase que se utilizaba mucho y se utiliza todavía, que era cuando se calienta el Ártico, se enfrían las latitudes medias. Realmente podemos decir también que cuando se enfrían las latitudes medias, se calienta el Ártico. Es decir, no hay, digamos, un punto, digamos, que esté provocando el otro, por así decirlo, sino que tenemos un intercambio de masas de aire mucho más pronunciado entre latitudes medias y latitudes árticas. Entonces, ¿qué está buscando la atmósfera? ¿Qué trata de hacer la atmósfera? Buscar un equilibrio. Si os fijáis, las anomalías negativas en esta zona son de menos 20 grados y las anomalías positivas pues tienen un rango un punto bastante no clavado, es decir, son 20 grados por encima de lo habitual. Aquí tenemos temperaturas de 8 grados positivos, más grados más elevados de lo habitual, y aquí de 8 más fríos de lo habitual. Más o menos lo que busca la atmósfera es equilibrar con estas pulsaciones, ¿vale? Entonces, mientras tengamos estas pulsaciones, que fue en lo que nos basamos para hacer el pronóstico estacional para el otoño, teníamos un exceso de calor durante el verano en latitudes medias, no tanto así en latitudes árticas, y como el calor, las masas de aire cálidas se desplazan en busca de las frías y tenemos ese exceso de calor,
pues mi pronóstico se basó en en estas pulsaciones, en estas inyecciones de masas de aire más cálidas hacia el Ártico que provocan burbujas cálidas o bloqueos anticiclónicos, masas más cálidas y expandidas, y obligan o fuerzan a que las pulsaciones de aire frío se desplacen con mayor facilidad a latitudes medias. Algo que está sucediendo desde la fase del otoño, más o menos a partir de la mitad, un poquito más avanzado. Tardó en establecerse, pero finalmente así sucedió. Y en estos momentos seguimos teniendo estos patrones. Vale, ¿por qué os explico todo esto? Os lo explico porque el que siga siendo este invierno muy inestable, lluvioso, incluso con posibilidad de nevadas importantes, va a depender de cómo se comporte el vórtice polar troposférico y también el estratosférico, que es el que está más arriba y el que, digamos, pues también obliga a que el vórtice troposférico pues se pueda fragmentar más o menos. Quiero que veáis cómo sigue habiendo estas masas de aire más cálidas expandidas que rompen la estructura del vórtice polar troposférico y nos llegarán en principio a finales de esta próxima semana pues nuevas pulsaciones de inestabilidad. Lo tenemos por aquí, vemos cómo se van acercando. ¿Qué sucede? Tenemos que vigilar que no quedemos de una forma repetida bajo ramales ascendentes de estas pulsaciones de aire más cálido que ascienden, porque aunque descienden a latitudes medias, si quedamos justo, las pulsaciones de aire frío me refiero, quedamos justo en la zona donde ascienden como reflejo, digamos, para compensar por el otro lado, pues bueno, nos quedaríamos en una situación más estable y con temperaturas más altas de lo habitual. Esto nos ha pasado otros inviernos, que hemos visto como zonas del Mediterráneo, como Italia, tenían nevadas impresionantes y nosotros quedábamos pues en una situación de esos ascensos que os he enseñado antes de masas cálidas de una forma repetida, una y otra vez, y eso nos privaba de un tiempo muy invernal que teníamos. Y ya para terminar os muestro cómo el vórtice polar troposférico, según el GFS, pero a 348 horas, es decir, un mundo, una fiabilidad muy muy baja, ya hacia finales de año prácticamente, vemos como el vórtice polar tiene esta estructura más comprimida, más circular, más compacta, y esto es precisamente lo que no queremos que suceda, porque el aire frío se iría confinando más en latitudes árticas y, como vemos, llegaría con menos extensión a latitudes medias. Por lo tanto, seguimos viendo patrones de bloqueo, pero tenemos que estar vigilantes ante lo que pueda suceder durante las próximas semanas, y eso es lo que haremos aquí en Meteo Vigo, día a día, pasito a pasito. Un fuerte abrazo. Come back round. Things don't look up when you're going down. Know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel